Sumergiendo en el griego bíblico. Devocionales diarios con palabras griegas bíblicas. ¿Es posible que un cristiano se convierta en enemigo de Dios? ¿Hubo algún momento en el que permitiste involuntariamente que su devoción se desvió del Señor mientras su atención fue atraído por el mundo que te rodea? ¿Qué hiciste para volver a donde necesitabas estar con el Señor? Durante ese tiempo en que te alejaste del Señor, ¿sentiste que Dios estaba operando sobrenaturalmente detrás de escena para llamar su atención y llevarlo de vuelta a su casa espiritual? Veamos lo que dice en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Como Dios ve a un cristiano que ya ha caminado con Él y ha conocido el poder del Espíritu Santo, pero ahora se ha vuelto tan involucrado con el mundo que casi nunca toma su Biblia para leerla, rara vez reza y viene a la iglesia solo si esto se ajusta a su agenda de cosas que hacer? Como Dios enfrenta un cristiano que se aleja de la ardiente pasión espiritual que antes poseía y dirige su devoción a otras cosas? Santiago 4:4 dice, infieles, ¿no entiendes que la amistad del mundo es enemigo de Dios? El que, pues, quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este versículo nos dice exactamente cómo se siente Dios con respecto a un cristiano que se aleja de Él. Quiero que notes la palabra es de este versículo. Ella proviene de la palabra griega katistemi, que significa constituir o hacer. Esto es muy importante, porque nos advierte del hecho de que, al elegir seguir un camino mundano, un cristiano se pone en directa oposición al camino divino que Dios desea para él. Como resultado de las decisiones que hizo, él incluso se convirtió, constituyó o se convirtió en el enemigo de Dios. Sé que la palabra enemigo es fuerte, así que veamos qué significa. La palabra enemigo proviene del griego echtros. Generalmente se usa para describir enemigos en una guerra o enemigos en un conflicto militar. Es la imagen de dos naciones que se oponen entre sí y por eso se involucran en un conflicto militar. Son naciones en guerra. Sienten hostilidad, antagonismo e incluso enemistad entre ellos. En Lucas 23:12, la palabra echtro se usa para transmitir la enemistad y la hostilidad que existía entre Pilato y Herodes Antipas antes de convertirse en aliados en el momento de la crucifixión de Jesús. Antes de formar su nueva alianza, Pilato y Herodes Antipas eran ferozmente hostiles uno al otro. Los celos y la competencia eran feroces entre estos dos hombres. Ellos eran enemigos. Entonces, el significado de la palabra echtros en Santiago 4:4 es incuestionable. Es la imagen de una fuerza hostil. Sin embargo, ahora Tiago usa esta palabra para expresar los sentimientos y emociones que Dios posee por un cristiano que transfiere su devoción y pasión al mundo. Usando esta palabra, Tiago nos dice que si un cristiano elige hacer su relación con el mundo una prioridad mayor que su relación con Dios, está haciendo una elección que lo pondrá en oposición directa a Dios. De hecho, la palabra echtros nos permite saber que Dios considera esta decisión algo tan indulgente que la ve como un acto de guerra. Para Dios, este es el colmo de transgresión. Me doy cuenta de que Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Pero de la misma manera, si Dios se opone a nosotros y a nuestras actividades porque nuestros actos están equivocados, nuestros planes y objetivos serán frustrados y paralizados, y no tendremos éxito en nuestros esfuerzos. Dios no está en contra de ser bendecidos o de tener muchos bienes. Sin embargo, Él es contra lo que sea que tome su lugar en nuestro corazón. Cuando las cosas del mundo salen de nuestras manos y entran en nuestro corazón, esta es la transgresión que más le importa a Dios. En Mateo 6:24, Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores,
porque o se aburrirá de uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Según estas palabras de Jesús, es imposible entregar nuestro corazón simultáneamente a dos señores. Tenemos que elegir a quién serviremos, a Dios o a las riquezas. Riquezas era una expresión utilizada por la comunidad judía de los tiempos del Nuevo Testamento para expresar la idea del mundanismo. Por lo tanto, al decir que era imposible servir a Dios y a las riquezas, Jesús estaba, en la verdad, diciendo que es imposible servir a Dios y al mundanismo. La palabra servir proviene de la palabra griega doulos, que describe a un siervo o un esclavo. Se usaba para indicar a un sirviente que se había convertido en esclavo por el resto de su vida. La responsabilidad de por vida del siervo era servir a su señor con toda su atención, tiempo y energía. En otras palabras, ataría todos los deseos, anhelos o exigencias de su señor. Estaba allí para ayudar y cumplir los deseos y sueños de su señor, nada más importando. Toda la existencia de este siervo era para servir a su señor de todas las maneras que él pidiera o exigiera. No puede servir a Dios y a las riquezas. Él nos estaba diciendo que tanto Dios como el mundo requieren atención, tiempo, energía y dinero. Jesús sabía que no hay suficiente en ti y en mí para servir adecuadamente a Dios y al mundanismo en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que elegir a qué Señor vamos a servir. Para servir verdaderamente a Dios, necesitas dedicarle tiempo para poder conocer su voz y desarrollar un patrón de obediencia en su caminata diaria. Esto requerirá su total atención. La obra de Dios necesita ser arreglado con oración, obediencia, arrepentimiento y la adoración. Si una persona elige servir a las riquezas, mundanismo, en lugar de al Señor, tendrás que volver tu atención y devoción al mundo. Como una persona mundana, se verá obligada a aprender los caminos del mundo y a adaptarse al pensamiento del mundo. Servir al mundo y al mundanismo requiere el 100% de la atención de una persona. Así como servir a Dios requiere tu atención, tu tiempo, tu energía y tu dinero, el mundo exigirá lo mismo de ti. Es por eso que Jesús dijo que no es posible servir a Dios y a las riquezas. Mira, no hay suficiente en usted para servir a estos dos señores simultáneamente, por lo tanto, usted necesita elegir a quién servirá. Como comandante militar, Dios analiza la situación, luego, decide cómo resistir y frustrar lo que este cristiano está tratando de conseguirlo y así llevarlo a una posición de rendición. Si este cristiano no se rinde rápidamente, se arrepiente y vuelve a donde debería estar, Dios seguirá oponiéndose a sus actividades. El cristiano puede reprender al diablo durante todo el día, pero eso será inútil, porque tu problema no es el diablo, es Dios. Independientemente de lo inteligente que sea esa persona, cuántos talentos y dones que posee o cuánto trabaja para alcanzar sus objetivos, las cosas simplemente no funcionarán porque Dios se está oponiendo a ella, frustrando todos sus pasos, para llamar su atención y ayudarla a llevar sus prioridades de vuelta al orden divino. Por terrible que parezca esta resistencia, es una manifestación de la gracia de Dios. Bloqueando nuestro camino y resistiendo nuestras elecciones, el precioso Espíritu Santo se esfuerza por atraer nuestra atención y llevarnos a un dulce lugar de quebrantamiento, donde se confiesa el pecado y la comunión con Dios se restaura. Mira, Dios está tan enamorado de la relación que tienes con Él, que no está dispuesto a compartirte con el mundo. Eso no significa que no puedes tener un trabajo o tener éxito. En la mayoría de los casos, necesitas tener un trabajo, y Dios quiere que tengas éxito. Sin embargo, si cambias tu fidelidad a Dios por el mundo a tu alrededor, Dios ve esto como la transgresión suprema. El acto mismo es lo que hace con que Él decida levantarse y hacer algo para llevarte de vuelta a donde tú debes estar. Por lo tanto, le aconsejo que eche un buen vistazo a su vida y se asegure que sus prioridades están donde deben estar. Asegúrate de estar más alineado con el Señor que con el mundo que lo rodea.
Caso de lo contrario, Dios podrá avanzar para frustrar deliberadamente a sus planes, para llevarte de vuelta a donde deberías estar. Mi oración de hoy: Señor, estoy corriendo hacia ti. Quiero estar lo más cerca posible de ti. No quiero ni la más mínima sugerencia de mundanismo en mi vida. Quiero ser como el Señor, pensar como piensas y complacerte en todas partes de mi vida, mi familia, trabajo, relaciones y finanzas. Espíritu Santo, si hay alguna parte de mí que haya sido influenciada engañosamente por el mundo, te pido que me la muestres y ayúdame a corregirla. Así oro, en el nombre de Jesús.